muchísimo más allá del ridículo que está haciendo Marx Arriaga, muchísimo más allá del ridículo, creo que en materia de educación fue uno de los el sexenio pasado fue uno de los sectores en los que más se retrasaron las cosas. Y para hacer un balance, qué gusto, de veras qué gusto me da saludarte, querido Aurelio Nuño, y preguntarte qué tanto nos retrasamos en materia de educación, qué tanto se retrasaron los niños en materia de educación. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte. Igualmente, David, siempre es un enorme gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio, y gracias por la invitación. Te decía que mucho más allá del sainete de Marx Arriaga, de estos iluminados, creo que lo que tenemos que ver es dónde estábamos en educación en el 18 y dónde estamos en el 26, ¿no? Sin duda, mira, yo creo que muy lamentable, patético episodio que tuvieron la Secretaría de Educación Pública, o que siguen teniendo, y este señor Marx Arriaga, pues simplemente es una muestra de la terrible degradación a la que los gobiernos de Morena han llevado a la educación del país. Y déjame darte rápido el diagnóstico, los datos de esa degradación, porque es una degradación terrible, David. Primero, algo que es absolutamente insólito. Nunca había pasado en este país desde que José Vasconcelos fundó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921, hace más de 100 años. Desde entonces, por más de un siglo, todos los gobiernos de este país, de la orientación que fueran, del partido que fueran, en momentos de bonanza, en momentos de crisis, todos, unos más, otros menos, pero todos agregaron cobertura educativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos abrieron escuelas, todos abrimos escuelas, todos pusieron lugares nuevos para que las niñas y los niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato pudieran ir a la escuela. Y cuando llegaron los gobiernos de Morena, por primera vez en un siglo, eso se vino abajo. Hoy hay 1,5 millones menos de niñas y niños en la escuela de lo que había en 2018. Y la caída es en todos los niveles educativos. En preescolar pasamos de una cobertura en 2018, cuando nosotros dejamos el gobierno, de 72%, y hoy Morena la tiró a 64%. En primaria teníamos una cobertura ya del 99%, o sea, prácticamente universal, y Morena la bajó a 94%. En secundaria estábamos ya prácticamente en el 97% y Morena la bajó al 93%, y la peor de todas, la media superior, el bachillerato, habíamos alcanzado ya el 84% y Morena la tiró 10 puntos, 74%. Eso es inaudito, David. Es que ese es el problema de fondo. O sea, mucho más allá del drama, del ridículo de Marx Arriaga, está esto que es lo relevante, ¿no? Por supuesto. Y además, no solamente es una pérdida de cobertura, que además ha afectado, como tú lo tienes muy claro, a las familias, a los estudiantes de las familias más marginadas. Son los que se han quedado sin lugares en la educación. Pero además de este drama, después tenemos, David, el problema de la calidad educativa, de los aprendizajes, que siempre ha sido un reto enorme en nuestro país. Por eso nosotros hicimos una reforma educativa, para elevar la calidad de la educación, pero llegó Morena, tiró esa reforma, le regresó el control a los líderes sindicales, y hoy lo que tenemos de las escuelas, y hoy lo que tenemos, David, es un retroceso de una década. De acuerdo con la prueba PISA, en donde a México nunca le ha ido muy bien, pero veníamos avanzando, al llegar los gobiernos de Morena, en la última prueba que se hizo, hubo un retroceso de una década. Hoy, desafortunadamente, solamente el 1% de los jóvenes pueden distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. El 2% puede hacer una regla de 3 para resolver un problema matemático. Y eso vino sucediendo durante los gobiernos de Morena. Ellos le echan la culpa a la pandemia, pero eso no es cierto, porque el descenso empezó antes, primero. Dos, de todos los países de América Latina, el que más retroceso tuvo, tanto en cobertura como en calidad educativa, fue México.
Y el resto de los países han hecho esfuerzos para poder recuperar lo perdido en la pandemia y los gobiernos de Morena no, así es que eso ha sido autoinfligido. Después nos vamos al presupuesto, David. En 2018, cuando dejamos el gobierno, el presupuesto en educación pública equivalía a 4.4% del Producto Interno Bruto. Hoy es 4.1%. Parece poco, pero tú eres un experto en finanzas públicas. No, es muchísimos, miles de millones de pesos. ¿Y en qué se ha reflejado esa pérdida del presupuesto, David? Pues se ha reflejado en que Morena destruyó, es decir, acabó, puso en 0 pesos las 25,000 escuelas de tiempo completo que tenían una jornada ampliada. En lugar de tener una jornada de 4 horas, eran primarias que tenían jornadas de 6 y de 8 horas. Que permitían a papás y mamás trabajar. Permitían a los dos miembros de la familia trabajar jornadas completas. Exactamente. Yo decía, eran instituciones de libertad, porque al estar más horas en la escuela, los niños primero aprendían más, y eso está demostrado con estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de académicos, etcétera. 2, tenían alimentos nutritivos. Ahora quieren prohibir toda la comida chatarra en las escuelas, como si la prohibición funcionara. Pues lo que ya tenían eran escuelas con comedores que tenía comida nutritiva, y lo que tú dices, permitía a las mamás y a los papás poder desarrollarse profesionalmente porque la jornada era ampliada. Esas escuelas además estaban atendiendo a los estudiantes de las familias más pobres de este país. Teníamos esas 25,000 escuelas, estaban atendiendo a vida casi 4 millones de niñas y niños, particularmente en comunidades indígenas, y Morena dejó 0 el presupuesto y ya no hay escuelas de tiempo completo. 2, la capacitación para los maestros. No solo le regresaron el control a los líderes sindicales de la vida profesional de los maestros, los cuales ya no pueden ganar sus ascensos por mérito, como lo hicimos con el servicio profesional docente, sino que dependen de la arbitrariedad del líder sindical, sino que encima el presupuesto para la capacitación de los docentes cayó de 2018 ahora a los gobiernos de Morena, David, cayó 88%, en términos reales. Luego, 0 pesos, dejaron en 0 pesos el presupuesto para la expansión del bachillerato, de la educación media superior, por eso tenemos una caída de 10 puntos en la cobertura. El Programa Nacional de Inglés tuvo una reducción de 32%. Las universidades públicas, David, 29% menos en su presupuesto. Y luego tienes, ¿no? Vamos contabilizando, tienes el problema de la calidad, tienes el problema de que se te cae la cobertura, tienes el tema de la reducción del presupuesto en áreas claves de la educación, y por último tienes el desastre de los libros y de los materiales educativos, en donde crearon unos libros, primero, de pésima calidad, segundo, que tienen menor contenido. Por ejemplo, los libros de matemáticas solamente tienen el 10% del contenido del que se tenía antes, y además, pues que buscan la propaganda política, que fue lo que hizo este señor Marx Arriaga, que yo estoy de acuerdo contigo, eso es una mala anécdota que nada más te demuestra el deterioro educativo. Que lo pinta problema, bien, ¿no? Y el fondo es esto que tú acabas de describir. Porque además hay un tema que a mí siempre me llama mucho la atención. Hace que los niños que tienen menos recursos compitan en condiciones mucho más desfavorables con los niños que tienen recursos sus papás. Y que eso hable la diferencia entre ricos y pobres en este país. Por supuesto, David, la destrucción educativa que ha hecho Morena, a quien está afectando es a las niñas y a los niños de menores recursos, que se quedarán cada vez con menos recursos. El tema de primero los pobres se cae a pedazos con la política educativa que han hecho. Lo único que están haciendo es darle más ventaja a las niñas y a los niños que tienen la posibilidad de ir a una escuela privada, y que en esa escuela van a tener la posibilidad de aprender inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Es la mayor política de desigualdad. Es un crimen lo que han hecho, y están coartando la posibilidad de que todas las mexicanas y los mexicanos, empezando por los más pobres, puedan tener una vida libre. Porque como tú sabes, tú no puedes tener una vida Querido en este Aurelio, mundo. me tengo que ir a un corte. ¿Me esperas tantito? Encantado, David. Gracias.
La interpretación suprema de los datos financieros solo en Análisis Superior. Estamos de regreso. Gracias por esperarme en la línea, querido Aurelio Nuño. Cuando nos íbamos al corte, estabas hablando de esta diferencia, de esta grave diferencia que a mí me parece verdaderamente injusta en este país. Que yo, que como padre tengo de mi hijo menor que tiene 10 años, pues fue una escuela donde aprende inglés y tecnologías de la información y esas cosas. La ventaja que tiene sobre niños que van a una escuela pública en una zona pobre del país, va a ser cuando en el momento de las oportunidades de trabajo. Y eso es de lo que perdimos durante el sexenio pasado como país. Sin duda alguna, y es una destrucción que hizo Morena. Tú imagínate, destruyeron estas escuelas de tiempo completo que estaban en las zonas más pobres y marginadas del país. Dejaron a los niños, en lugar de tener jornadas de 6 u 8 horas con alimentos nutritivos y que sus papás pudieran desarrollarse profesionalmente, los mandan a jornadas de 4 horas. Todas las escuelas privadas de este país en primaria tienen jornadas de 6 u 8 horas. Están abonando a la desigualdad. Segundo, eran escuelas que empezaban a tener inglés también. Es muy importante, es fundamental. Bueno, pues también lo quitaron. Las escuelas privadas lo tienen, están abonando a la desigualdad. La profesionalización de los maestros, que en lugar de tener que obedecer el poder arbitrario de un líder sindical para ir a marchar o movilizar votos, puedan hacer su carrera a través de su esfuerzo y de su mérito. Eso es lo que pasa en las escuelas privadas. En las escuelas privadas los maestros no tienen que responderle a un líder sindical, no tienen que ir a marchar si no quieren, no tienen que ir a movilizar votos. Son calificados por padres y alumnos. Entonces, pues claro, y eso ya lo habíamos logrado con la reforma educativa. Lo quitan, una desigualdad más frente a las escuelas privadas. El gasto en infraestructura, y todo lo que los rubros que te decía de los presupuestos que han tumbado. Entonces, lo único que están generando en el área más importante, porque solo con una educación de calidad se puede construir un país próspero y libre, y las niñas y los niños pueden construir su futuro a partir de su independencia, de tomar el control de su vida en sus manos y el de su futuro, solo se puede hacer con una educación de calidad. Lo que han hecho los gobiernos de Morena, que en su retórica populista dicen primero los pobres, pero lo que han hecho es dinamitar el futuro de las niñas y de los niños más pobres de este país y generando un crecimiento de la desigualdad frente a esta diferencia brutal entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. Pero lo más doloroso, David, es que tú dijeras, bueno, sigue habiendo diferencias, pero se ha avanzado. Bueno, hay diferencias, pero por lo menos se ha mantenido. No, David, el problema es que venían avanzando las escuelas públicas. Sí, se venía disminuyendo la diferencia y ahora es más grande. Así es. Querido Aurelio, te agradezco muchísimo por esta conversación. Sabes que te admiro mucho, te mando un abrazo. Igualmente, mi querido David, siempre aquí a tus órdenes y un fuerte abrazo.